¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 8:09, faltan 5 segundos para que sean las 8:10 y estamos en presencia del historiador, compañero, periodista Juan Ernesto Flúger. ¿Qué tal, Juan Ernesto? Un placer, como siempre. Un placer que estés aquí. Sabes que en la sección de los miércoles, que es la sección de historia, yo disfruto particularmente cuando viene Juan, porque hace la historia inteligible y porque además ustedes pueden seguirlo y pueden comprobarlo en un blog que tiene él que se llama Crímenes del Comunismo, que es un blog, es el más leído de La Gaceta, y es un blog que algún proyecto tienes con él, ¿no? Alguno. Lo que pasa es que lo vamos retrasando por proyectos que van surgiendo más inmediatamente, pero sí, acabará siendo un libro. Acabará siendo un libro. No quería decirlo yo por si era secreto, pero vamos, yo siempre se lo he recomendado. Reconócelo, que antes de que tú te decidieras, yo siempre te dije: Juan, esto da para un libro, Juan, esto da para un libro, porque además es monotemático y abunda mucho en los detalles. Imagínense un libro solo sobre las barbaridades y las aberraciones que ha cometido el comunismo y además perfectamente documentado. Va a ser un libro, ya tienen ustedes la primicia. Lo que no sabemos es cuándo. Lo que no sabemos es cuándo, pero ¿calculas que antes de que acabe el año? No. No será. De que acabe el año, será en 2019, ¿no? Será en 2019, porque antes de que acabe el año, no, justo a final de año tengo comprometido otro libro. ¿Tienes otro libro? Es una obra conjunta, colectiva, entre varios autores, que es una reactualización con la documentación nueva que hay de lo que fue la historia política, económica, social del franquismo. ¿Y se puede decir quiénes son esos coautores o quién serán? Bueno, sí, porque como ya está firmado, pues será Javier Barraicóa, será Eduardo García Serrano, será Fernando Paz y seré yo. Fíjense ustedes qué nivel intelectual. Barraicóa, Paz, Eduardo García Serrano y aquí un servidor, Juan Ernesto Flúger. Pues va a ser, desde luego, muy interesante. ¿Y tenéis editorial ya? Sí, ya está firmado todo el acuerdo, todo irá y si Dios quiere, para marzo estará ya en las librerías. O sea, ¿estás tú escribiendo tu parte? ¿Se puede saber cuál es tu parte? ¿A cuál te han dejado? Pues me han dejado, como es lógica, la parte de la represión, la parte de la educación, la parte del desarrollo de obras públicas y el turismo, y bueno, y un anexo que ese sí que no te lo puedo desvelar porque es la parte quizá más original del libro y por lo tanto no vamos a dar ideas, no sé que nos lo pisen, pero otra parte que será, yo hago cinco apartados del libro, de los 21 que va a tener. Javier Barraicóa, Juan Ernesto Flúger, Fernando Paz y Eduardo García Serrano. Imagínense, un libro escrito por estos 4 señores ya es garantía, al menos yo me lo compraba de cabeza. Pero no es la única novedad que viene a traernos hoy Juan, porque estás dirigiendo un medio desde hace muy poquito. Desde hace una semana justo. Una semana. Una semanita justo. Que es un medio que responde al nombre de... elcorreodemadrid.com. Elcorreodemadrid.com. Cuéntanos un poquito de qué consiste. Es un medio regional, centrado en la información regional de Madrid y con muchísima información y noticias que está prácticamente abandonada de los pueblos, de los 178 municipios que conforman la Comunidad de Madrid. Nosotros nos definimos como municipalistas porque consideramos que de ahí parte la base social, ¿no? Tanta importancia tiene una noticia sucedida en Madrid para un habitante de Madrid como para un habitante de Buitrago de Lozoya, pues una noticia ocurrida ahí. Y hemos visto que eso estaba abandonado. Y además, no había ningún medio... Había medios pequeños, pero muy localizados, comarcales casi, prácticamente exclusivamente. Alguno de ellos se ha sumado a este proyecto, por lo tanto no nacemos de cero, pero eran informaciones que luego, viendo cómo funcionan las noticias en la red, nos damos cuenta de que tienen un público considerable. Y aparte de eso, pues también antes de continuar, para el espectador de Valencia, de Murcia o de Zaragoza, no va a encontrar... Tenemos política nacional también, siempre llevamos un tema nacional o de Madrid con repercusión nacional, pero no va a ser nuestra línea principal de información. Sí la vamos a tener, en cuanto a opinión y análisis, sí la vamos a seguir, la vamos a tener. Tenemos grandes colaboradores, viejos amigos de esta casa, tenemos Javier Orcajo, está Eduardo García Serrano, está Ignacio Crespi de Valdaura, bueno, hay varios antiguos colaboradores, pero aparte tenemos una nómina
importante. Está José Luis Saliquet, Verdades Ofenden. Estará... Veo que va a ser un periódico quizá escorado a la izquierda. No, pues tenemos a Rafael Simancas y a Martu Garrote como colaboradores también. ¿Ah, sí? Sí, o sea que te has citado Ahí los... compensamos con los socialistas. No, la verdad es que el bloque de opinión está bastante compensado de un lado a otro. Es verdad que quizá pueda tender un poquito más hacia medio con una línea editorial más conservadora, pero damos voz a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros desde posiciones ideológicas diferentes. Te deseo mucha suerte, Juan, y te pido que repitas, por favor, la dirección donde pueden leeros. Pues www.elcorreodemadrid.com. www.elcorreodemadrid.com. ¿Tenéis redes sociales? Tenemos Twitter, @correo de Madrid, y Facebook, buscando el Correo de Madrid, aparece la... Me dicen que tenemos una última hora y tenemos una conexión con Javier Torres, que está en el Palacio de la Moncloa, el hogar oficial desde hace unos días de Pedro Sánchez. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Estoy aquí con tu amigo Juan Ernesto Fluger, y que te manda un saludo. Ya el nuevo ministro socialista, el nuevo gobierno, mejor dicho, de Pedro Sánchez. Ha dicho que es un gobierno paritario, aunque eso sí hay más mujeres, 11, que hombres, 6. El nombre que más sorpresa, más revuelo ha causado sin duda es el del juez Fernando Grande Marlaska, que se ocupará de la cartera de Interior. Margarita Robles, el de Defensa, y también ha sorprendido el de Maxim Huerta, periodista, que se encargará de Cultura y Deportes. Pedro Sánchez ha dicho en reiteradas ocasiones que Europa es nuestra nueva patria, así lo ha dicho el líder socialista, el presidente del gobierno. Ha dicho que es un nuevo gobierno de carácter europeísta y además ha anunciado la creación de un comisionado contra la pobreza infantil que va a depender del Ministerio de la Presidencia. Yo creo que esto ha sido un guiño, sin ninguna duda, uno de los, de los ejes en el discurso de Podemos, el de la pobreza infantil. Rafa. Javi, traemos mucho esa última hora desde el Palacio de la Moncloa y esas novedades, sobre todo esa de Maxim Huerta, de ministro de Cultura, Grande Marlaska también en Justicia. Ya conocemos todos los ministros de Pedro Sánchez. Javier, ha sido un placer, buen trabajo, mil gracias. Muchas gracias, Rafa. Vamos a hablar, después de que nos contaras todas estas novedades, del correodemadrid.com, del que eres director. El motivo por el que estás aquí es principalmente, Juan, para que nos hables del maquis. Nos quedan 14 minutos para que nos hables del maquis, que la gente tiene algunas ideas, pero le suenan campanas, pero no sabe exactamente dónde. Bueno, es que no es extraño que con ese halo que se les ha dado de bandoleros buenos y de luchadores por la libertad, pues se ha ocultado que realmente el maquis no era sino una guerrilla que practicaba actos terroristas en los entornos rurales en los primeros años del franquismo, con una vinculación total y absolutamente directa durante, sobre todo, los 4 años centrales de su existencia, los que van del 44 al 48, dependiente directa de Stalin y de la Internacional Comunista, y luego ya una derivación hacia el anarquismo más romántico, pero que en su actuación eran el empleo de las técnicas terroristas puras y duras. Te voy a dar unos datos, además me los he traído apuntados porque ya sabes que de cabeza andamos mal. Los maquis cometieron 1.260 asesinatos. 260 asesinatos entre el año 39 y el año 52. De esos 1.260 asesinatos, 953, sus víctimas fueron civiles, personas del mundo rural, propietarios, gente que se oponía a determinadas cuestiones, la entrega de armas o la entrega de material y demás. 257 fueron guardias civiles, 27 militares y 23 policías armados. Bien, en esos años de existencia, del 39 al 52, cometieron 834 secuestros, 5.963 atracos, 103 de ellos con víctimas mortales, y 538 sabotajes. Sabotajes de toda índole. A mí me llama mucho la atención el cometido en febrero de 1946 contra un tren que circulaba entre Guamar y Mora la Nueva, en Tarragona, que fue dinamitado un puente al paso del tren, causando 48 víctimas. Además, 48 víctimas en los vagones traseros, que si a poco que se documente la gente sabe que los trenes en aquella época, los vagones traseros, que eran los más incómodos porque eran los que más culeaban, eran los de tercera clase. Por lo tanto, fueron casi 50 muertos, todas mujeres, casi la mayor parte mujeres y niños, que eran gente humilde, de clase popular, que probablemente se estaban trasladando en día de mercado de un lugar a otro.
44 muertos. 44 muertos inmediatamente. El problema que tenemos con estas estadísticas es que de los heridos, en aquellos tiempos no se guardaba luego un seguimiento, por lo tanto, si alguien como consecuencia de las heridas de un acto, como lo mismo nos ocurría durante la Guerra Civil, no existen los registros posteriores y no se han hecho actualización de esos datos, por supuesto, puede haber sido ampliada porque hubo muchos heridos de gravedad extrema, ¿no? Salió en todos los periódicos en aquel momento. De este hecho, la propaganda, la geografía del maquis ha llegado a decir que fue un ataque de falsa bandera, es decir, promovido en el año 46 por el propio régimen. Toda la información y toda la documentación demuestran lo contrario, especialmente porque en ese atentado el objetivo era una de las personas que iba en ese tren, que era uno de los magnates de la zona del régimen, era el responsable del movimiento nacional en aquella zona. Te doy los datos también, si quieres. Durante este tiempo que duraron los maquis, 2.040 maquis fueron abatidos por la Guardia Civil o por las fuerzas del orden y 3.250 fueron hechos presos durante este tiempo. O sea que fue un movimiento bastante más amplio de lo que yo pensaba. Muy importante. Pero me llama la atención una cosa. Has dicho que los años centrales del maquis son 4, del 44 al 48. ¿Qué pasa? Que a partir del 1 de abril del 39 yo pensaba que empieza a reorganizarse e inmediatamente después... Hay una evolución. A partir del 39 está lo que se llama la agrupación guerrillera española, que son grupos dispersos, diseminados en las zonas donde no han podido salir antiguos combatientes, antiguos milicianos, que deciden no huir, no quedarse en la retaguardia, no entregarse y echarse al monte, y se llama el maquis de los huidos, es decir, no tienen ninguna coordinación entre ellos hasta que ya empieza a formarse a partir de 1942 por orden de Moscú, a través de Santiago Carrillo desde Francia, unos contactos para organizarse y actuar de forma colegiada, y a la vez van recibiendo armas, comida, munición y dinero de la Unión Soviética. ¿Vale? Del 39 al 42, organización caos cero. Y anarquía. Anarquía, exactamente. Y además muchos de esos grupos estaban dominados, como bien has dicho al hablar de anarquía, por milicianos anarquistas. A partir del 42 todo eso empieza a cambiar y empiezan a coger fuerza los comunistas, como había ocurrido en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Vamos a hablar ahora de los sucesos, ¿no?, del 37, mayo del 37, pero vamos, la misma idea. Y a partir del 44, la disciplina, salvo determinadas unidades que quedan fuera, grupitos que quedan aislados fuera, disciplina férrea sometida a Moscú, hasta el punto que en octubre del 44 intentan una invasión de España, los maquis desde el sur de Francia, a los que se iban a sumar todas las partidas guerrilleras del Levante y de la zona de los Pirineos, Aragón, Cataluña e incluso de la zona vasca. ¿Qué fue de esa intentona? Esa intentona se llamó Operación Reconquista de España. El batallón 204, al mando de un exmilitar republicano, Vicente López Tovar. Ahora te situaré al personaje porque es muy interesante. Pues atraviesa los Pirineos. No hay una cifra clara de cuántos son los que atraviesan, sabemos cuántos son los que salen, ¿vale? Porque es verdad que se le sumaron partidas de guerrilleros y de maquis en España. Entre 4.000 y 5.000 entraron y al final salieron cerca de 7.000. Bien, la idea era entrar por el Valle de Arán, que se le sumase la población española deseosa de la liberación y ir avanzando, haciendo una cabeza de puente que permitiera la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estamos en octubre del 44, se está liberando Francia. Si los comunistas consiguen que a España se le considere zona de combate, la liberación de Francia iba a ser una obligación para las tropas, sobre todo las inglesas y norteamericanas, que tras el desembarco de Normandía pues estaban avanzando ya hacia Berlín. No estaba mal pensada la estrategia. La estrategia sí, lo que ocurre es que tras una semana de estancia en suelo español no reciben ningún apoyo social. Es más, los propios habitantes del Valle de Arán se abandonan los municipios para no tener que darles ayuda ni recibir represalias, y el ejército que estaba preparado para actuar no llega a actuar, es simplemente reprimido por la Guardia Civil, es decir, no llegó a ser jamás nada importante. Te hablaba de Vicente López Tovar. Vicente López Tovar es un personaje que a esas alturas ya le han nombrado general de esas milicias de la agrupación guerrillera española, pero que empieza la Guerra Civil siendo capitán. Y capitán fiel a la República, su primera actuación es en el cuartel de la Montaña, en Madrid.
cuartel de la Montaña, recordemos, es uno de los 2 cuarteles junto al de caballería que se sublevan y que acaban sitiado por las milicias y por el ejército y acaba rindiéndose. Este López Tobar es el capitán que dirige la columna de militares contra el cuartel de la Montaña y que una vez que el cuartel se ha rendido, saca a los militares del cuartel de la Montaña, permitiendo que los milicianos linchen a los que se habían rendido dentro del cuartel de la Montaña. En el bloque, decías antes, Crímenes del Comunismo, yo tengo contado cómo fue la rendición y el asesinato uno a uno, incluso retiró hasta 200 metros del cuartel a los soldados porque se estaba fusilando a los que se habían rendido en las vallas en los muros del cuartel de la Montaña. Otros los tiraron desde el 3er piso porque estaban heridos y no podían bajar por su propio pie y murieron abajo, y algunos incluso fueron linchados a golpes entre la turba por el interés. Él se limitó a llevar a los 3 oficiales al mando, llevarlos para que fueran juzgados y fueron fusilados a los pocos días, ¿no? Este era el López Tobar. Este es López Tobar. López Tobar comete un gran error con esto, porque si repasamos toda la evolución de la guerra civil posterior, jamás se rinde absolutamente ninguno de las posiciones defendidas por los nacionales, porque prefieren morir por una bala que morir a manos de la turba. O sea, el cuartel de la Montaña siente un precedente. El Alcázar de Toledo no se rinde, Oviedo no se rinde, Huesca, en Belchite tampoco se rinde. Es decir, acaban o aguantando la posición o muriendo en el combate, pero no rinden ni una sola plaza más, lo que le cuesta un sobreesfuerzo al ejército republicano, porque hay una sensación en el otro bando que no van a ser respetados en función de las normas de cortesía de la guerra. Luego encontramos también a Vicente López Tobar asediando el Alcázar de Toledo. Es el responsable. En el Alcázar de Toledo sabemos que se sitia y hay un bombardeo por parte de la artillería republicana que va destrozando las defensas. Y hay un momento en el que un teniente de artillería en Toledo, republicano, se niega a disparar contra el Alcázar de Toledo porque dice que hay mujeres y niños dentro. Y Tobar es el que le condena a muerte y hace que se cumpla la ejecución de ese artillero. ¿Qué clase de canalla era este Tobar? Era una persona muy ideologizada y además de firme obediencia. Acabó en el exilio en Francia con una pensión de 3.000 pesetas al mes pagada por la Unión Soviética. Y murió allí. Nos queda muy poco tiempo y no me gustaría acabar sin que, 3 minutos me están diciendo exactamente, sin que establecieras esa conexión que tienes, tiene el maquis con... El maquis yo lo he definido por su forma de actuar: tiros en la nuca, bombas, sabotajes, secuestros para pedir dinero. Es un terrorismo que se aplica en el mundo rural. No se podía aplicar en el mundo urbano porque estamos hablando de una España que en los años 40 y 50 sigue siendo eminentemente rural, 50, 60, 70% de la población, dependiendo de las diferentes regiones. Cuando España vive su transformación industrial y se convierte en un país eminentemente urbano, encontramos un personaje, Álvarez del Vallo, ex socialista ya bajo la órbita comunista, que ha estado vinculado a los maquis y a la dirección del maquis desde Francia y que organiza un grupo terrorista en los años 60, ya en Madrid, Barcelona, sobre todo fuerza en Madrid, que es el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista no, ese es el GRAPO, el Frente Revolucionario Antifascista Patriótico, ¿vale? Y empiezan a utilizar las mismas estrategias que habían utilizado en el mundo rural, cambiados a la ciudad, es decir, los sabotajes, los atentados, los disparos en la nuca, las bombas. Hay una línea de conexión a través de Álvarez del Vallo, que era uno de los responsables de la línea de actuación y de la organización de los atentados que iban a cometer o de las actuaciones que iba a cometer el maquis, y que luego nos lo encontramos al frente del FRAP, que es uno de los primeros grupos terroristas organizados en el mundo, ya en el entorno urbano, en esos años mediados de los 60, principios de los 70 del franquismo. De ese grupo saldrían luego grupos como, tú bien decías, el Grapo, saldrían varios grupos terroristas, incluso llegaron a tener el FRAP relación, ellos eran más tirando ahí ya Álvarez del Valle había roto con Moscú, porque claro, Stalin había muerto, había habido una cierta apertura interior, sobre todo con Khrushchev, en la Unión Soviética, y él habla de un anarquismo, pero con matices. Y finalmente pues acaba siendo la evolución lógica del terrorismo del entorno rural al terrorismo rápidamente, pero nos quedan 40 segundos. ¿Cómo y en qué año acaba el FRAP? El FRAP acaba prácticamente con la transición y sus miembros más destacados acaban siendo ejecutados tras condena en el proceso de Burgos.
Juan Ernesto Flúger, ha sido un placer. El placer es mío, como siempre. En 20 minutos, qué historia del maquis, qué interesante, qué pedagógica y qué sintetizada, muy bien. Recordamos, elcorreodemadrid.com. Exactamente. Aquí tienen al nuevo director del Correo de Madrid. Muchas gracias. Ha sido un placer, Juan. El placer mío, como siempre. Vamos al informativo de Intereconomía y yo a ustedes les veo mañana.